Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué les parece la importancia de estudiar la estructura de estos maravillosos libros, Daniel y Apocalipsis? Es algo de suprema importancia, ¿verdad? Ahora lo que vamos a estudiar es la estructura literaria del milenio de Apocalipsis. Y he preparado un material bien detallado donde ustedes tienen que llenar espacios. Así que van a necesitar un lapicero para llenar los espacios. De esta manera yo puedo estar seguros de que están despiertos a estas horas de la noche, que están llenando todos los espacios y entendiendo lo que estamos estudiando. En esta lección estudiaremos en cuanto a los 1000 años de Apocalipsis 20. Como de costumbre, formularemos algunas preguntas y procuraremos buscar las respuestas a esas preguntas. Ahora, tengo aquí 11 preguntas que formulé en este material, que vamos a tratar de responder. La primera pregunta es esta: ¿estará el pueblo de Dios en el cielo o en la tierra durante el milenio? Ya sabemos la respuesta, pero vamos a tratar de comprobarlo bíblicamente. Pregunta número 2. ¿Por qué aparece el lago de fuego 3 veces entre Apocalipsis 20:1 y Apocalipsis 21:8? ¿Acaso hay 3 lagos de fuego? Pregunta número 3. ¿Por qué está la ciudad de la tierra cuando los impíos la rodean en Apocalipsis 27 al 9, mientras que en Apocalipsis 20:14 al 21:1 parece que la ciudad desciende después de la destrucción de los impíos? ¿Entienden esa pregunta? Hay una aparente discrepancia allí. Pregunta número 4. Apocalipsis 20:12 nos dice que los impíos se paran ante Dios. ¿Cómo puede un muerto pararse ante Dios? Pregunta número 5. ¿Por qué nos da Apocalipsis 20:5 la impresión que los impíos resucitarán en la primera resurrección? Ese versículo lo vamos a analizar. Da la impresión de que los impíos resucitan en la primera resurrección, pero nosotros sabemos que la Biblia dice que los santos y justos resucitan en la primera resurrección. ¿Cómo explicamos eso? Número 6. ¿En qué condición se encontrará la tierra durante este periodo? Número 7. ¿Qué hará el pueblo de Dios durante el milenio? Pregunta número 8. ¿Por qué se hace un juicio después del milenio? Si los salvos están en la ciudad y los impíos ya están afuera, ¿para qué un juicio de separación si ya los salvos están dentro y los impíos están afuera? Número 9. ¿Qué significa la expresión muerte segunda en el libro de Apocalipsis? Número 10. ¿Qué significa el acto de atar y desatar al dragón? Y finalmente, si ya el pueblo de Dios está salvo, ¿acaso será importante saber qué ocurrirá durante este periodo? Ahora vamos a hablar en primer lugar del comienzo del milenio y algunos asuntos estructurales. Apocalipsis 19, 11 al 21 es el pasaje que viene inmediatamente antes del pasaje que habla del milenio. Describe la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 19, 11 al 21 describe la segunda venida de Jesús. Ya para este tiempo, las 7 postreras plagas han devastado la tierra y reducido significativamente su población. ¿Qué sucede con los impíos que están vivos cuando Jesús venga? ¿Qué sucede con los impíos cuando Jesús venga? El resto de los muertos el resto de los que están vivos serán muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, los impíos que están vivos en la segunda venida, ¿qué va a suceder con ellos? Van a morir. El resto muere en la segunda venida, de tal manera que todos los impíos van a estar, ¿qué? Muertos cuando Jesús venga. Ahora, vamos a leer la nota. Los eventos mileniales se describen en Apocalipsis 21 al 21:8. Estos eventos no están en orden cronológico, más bien corren en ciclos repetitivos. Esto lo sabemos porque el mismo clímax se alcanza 4 veces. Aun cuando se repiten los mismos eventos en 4 ciclos, el énfasis o enfoque de cada ciclo es distinto. Es decir, los 4 ciclos describen eventos antes, durante y después del milenio, pero cada repetición enfatiza algo distinto. Y cuando se juntan los 4, tiene uno un panorama completo. Apocalipsis 21 al 3, el centro de enfoque es lo que va a pasar con Satanás y cuál será la condición de la tierra antes, durante y después del milenio. Apocalipsis 24 al 10 tiene el enfoque de lo que ocurrirá con los santos antes, durante y después del milenio. Apocalipsis 20:11 al 21:1 tiene el centro del enfoque del juicio de los impíos que están en la tierra. Y Apocalipsis 21:2 al 8 tiene como centro de enfoque la vida futura del pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén después del milenio. ¿Les queda claro los 4 ciclos, los diferentes énfasis? Ahora tenemos que comprobar eso. Hablemos del ciclo número 1. Apocalipsis 21 al 3 relata eventos antes, durante y después del milenio, y el centro de enfoque es Satanás y la condición de la tierra. El ángel que desciende del cielo tiene en la mano la llave de ¿qué? La llave del abismo. Esa palabra es muy importante. Tiene la llave del abismo. En el griego es la palabra abusos, la llave del abusos. Ahora, aquí viene algo interesante. En Génesis 1, versículo 2, leemos que antes de la semana de la creación, la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y los cielos no había ¿qué? No había luz. Desordenada, vacía, y en los cielos no había ¿qué? No había luz. Es interesante que el ángel desciende y tiene la llave del abismo. Recuerden esa palabra abismo, muy importante. La palabra abismo en la Septuaginta, es la versión griega del Antiguo Testamento, es la misma que aparece en Apocalipsis 21. Es decir, si ustedes miran el Antiguo Testamento en griego, van a encontrar que la palabra que usa Génesis 1:2 es la palabra abusos, la misma palabra que aparece en griego en Apocalipsis 20 y el versículo 1. Es decir, hay una conexión entre Génesis 1:2 y Apocalipsis 21 al 3. La palabra abismo se usa en ambos. Esta palabra describe un planeta en un estado caótico, incapaz de sostener la vida. Y aquí viene un dato muy importante, porque los evangélicos dicen que durante el milenio Cristo va a poner su reino aquí y va a haber gente en su estado mortal viviendo aquí, y que esta tierra va a ser un lugar ideal donde vivir. Pero es importante recordar que las plagas de Apocalipsis 16 reversan la creación y devuelven al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Las cosas que Dios hizo durante la semana de la creación son afligidas por las plagas. Se resquebraja la tierra,
El sol, la luna y las estrellas son movidas de sus lugares, según dice en Mateo 24:30. El sol destruye toda la vegetación. Los mares se llenan de sangre. Todos los peces mueren, dice en Apocalipsis 16:3. Las aves del cielo ya no existen. Las bestias del campo mueren. El planeta vuelve a las tinieblas y todos los seres humanos perecen. Es decir, la tierra regresa en gran medida a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Por eso en Génesis 1:2, antes que Dios empezara la creación, la tierra se describe como abismo, desordenada y vacía. La palabra abismo se refiere a una tierra desordenada y vacía. Ahora vamos a ver lo que dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías contempló lo que será la tierra durante los 1000 años. Escuchó el sonido de la trompeta, pregón de guerra. Yo pregunto, cuando Jesús venga, ¿viene en son de guerra y viene con el sonido de la trompeta Jesús? Sí, viene con voz de trompeta y viene en son de guerra, porque viene con los ejércitos celestiales. Luego vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunto, ¿la tierra va a regresar a la condición en la cual se encontraba en la creación? Jeremías dice que sí. Usa la misma expresión, tohu bohu, en hebreo. Vio la tierra que estaba desordenada y vacía, y Jeremías vio que en los cielos no había luz. Entonces la tierra va a regresar a la condición en la cual se encontraba en la creación. Se usa la palabra abismo en Génesis 1:2, abismo en Apocalipsis 20:1-3. La tierra estará durante el milenio en la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. También Jeremías vio los montes que temblaban y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. El campo fértil era un desierto y todas las naciones eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Pero aquí viene algo interesante. A pesar de la terrible devastación causada por las plagas y la segunda venida, el profeta Jeremías nos dice que cuando Jesús venga, no destruirá la tierra del todo, porque todavía hay algo que falta hacer. Así que la segunda venida no es el fin. En la segunda venida no destruye la tierra del todo. Ahora, en Jeremías 25:30-38, hallamos una descripción vívida de la segunda venida de Cristo. Se nos dice que el Señor rugirá desde lo alto y desde su morada dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada y cantará canción de lagareros. Vimos eso en la sesión anterior, canción. ¿Sabe lo que hacen en Italia cuando están pisando las uvas? Están cantando. Los italianos son buenos para cantar. Están bailando, pisando las uvas y están cantando. Así que dice que cuando Jesús venga, va a rugir como león, va a dar su voz, va a cantar canción de lagareros, porque viene a pisar el lagar. En aquel día yacerán los muertos de Jehová, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Los impíos no se endecharán ni se lamentarán, ni serán enterrados. En ese tiempo habrá un aullido de los falsos pastores que no alimentaron a las ovejas, sino que las engañaron. Hay muchos pastores hoy en día que engañan a las ovejas. Oye. El profeta Isaías agrega que en ese día Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. Y luego dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Los habitantes de la tierra fueron consumidos
y quedaron pocos hombres. Los pocos hombres que quedaron son los salvos, porque de los impíos no queda ni uno. Y luego dice, después que la tierra queda arruinada, regresa a una condición de abismo, desordenada y vacía, resquebrajada, sin vegetación. Sol, luna y estrellas han sido movidas de sus lugares, por eso el planeta está en oscuridad. No hay seres humanos, las aves se han ido, los peces todos se han muerto. Este mundo está vuelto un desastre. Entonces desciende un ángel poderoso del cielo y ata a Satanás y lo echa al abismo. ¿Qué significa que lo echa al abismo? ¿Qué es el abismo? La tierra desordenada y vacía. Todos los textos que leímos. ¿Y por qué lo echa al abismo por 1000 años? Para que no pueda ¿qué? Engañar a las naciones hasta que terminen los 1000 años. O sea, cuando es atado en el abismo, ya no puede engañar más. Pero después de los 1000 años va a ser ¿qué? Va a ser desatado de nuevo. Leamos la nota. Satanás es atado en un planeta que ha retornado a la condición caótica en que se encontraba antes de la semana de la creación. Y ahora hago algunas preguntas. ¿Cómo sería posible que la gente viviera en el planeta cuando los mares y las aguas frescas están llenas de sangre, el aire está contaminado con el olor de los muertos que no han sido sepultados, el planeta está en total oscuridad y no hay vegetación? El atar de Satanás significa que Satanás no puede engañar más a las naciones, pues no hay naciones que engañar. Eso lo vamos a desempacar un poco más adelante. Pero después del milenio, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Un corto tiempo. El castigo de Satanás nos recuerda de lo que ocurría con el macho cabrío Azazel en el día de expiación. El macho cabrío era atado por el sumo sacerdote y llevado luego al desierto donde no había habitantes. La culminación del día de expiación, en otras palabras. Ahora, ¿les quedó claro el primer ciclo? ¿Qué va a pasar en la segunda venida? La tierra será reducida a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. ¿Correcto? ¿En qué condición estará la tierra durante los 1000 años? Desordenada y vacía. ¿Qué pasará con Satanás al principio de los 1000 años? Estará atado a esta tierra. ¿Qué sucederá durante los 1000 años con Satanás? Queda atado. ¿Qué sucede con Satanás después de los 1000 años? Es desatado. Yo pregunto, ¿este pasaje describe eventos antes, durante y después del milenio? Sí. ¿Desde la perspectiva de quién? De Satanás y la condición de qué? La condición de la tierra. ¿Menciona este pasaje algo sobre lo que va a pasar con los santos? ¿Menciona algo sobre lo que va a pasar con los impíos? ¿Menciona algo sobre la vida futura después del milenio? No. Entonces uno queda, cuando termina el primer ciclo, uno termina con ciertas preguntas. Y aquí están. ¿Qué ocurrió con los santos durante los 1000 años? Sabemos qué pasó con Satanás, pero ¿qué pasó con los santos? ¿Estaban los santos en el cielo o en la tierra? Leyendo el versículo, ahora somos adventistas y decimos están en el cielo. Pero leyendo el texto, no sabemos. ¿Qué hicieron los justos durante los 1000 años? El primer ciclo no nos dice. ¿Qué significa atar y desatar? El primer ciclo sencillamente dice, lo ataron y después lo desataron. No nos explica qué es atar y qué es desatar. ¿Qué ocurrió con los impíos que fueron destruidos a la segunda venida? ¿En qué sentido engañó Satanás a las naciones después del milenio? ¿Los engañó a qué? Sencillamente dice que engañó a las naciones. ¿Los engañó a qué? No dice. Es decir, cuando terminamos el primer ciclo, quedamos con muchas preguntas. Así que ahora tenemos un segundo ciclo, que va a volver al principio del milenio.
Va a describir durante el milenio y va a describir lo que va a suceder después del milenio, desde la perspectiva de los salvos. ¿Me están entendiendo? Y eso se encuentra en los versículos 4 al 10. Y vamos a ese punto ahora. Al comienzo del milenio, los que murieron en el Señor serán resucitados. Sabemos esto porque Apocalipsis 24 dice que vivieron. Pues si vivieron, tienen que haber estado ¿qué? Muertos. Vivieron. ¿Y luego qué hicieron? Ahora sabemos qué pasó con los santos. Resucitaron a la segunda venida. Reinaron con Cristo 1000 años. Y a esto se le llama ¿cuál resurrección? La primera resurrección. ¿Y quiénes son los únicos que resucitan en esa primera resurrección? Ustedes pueden leerlo en Apocalipsis 24. Bienaventurado y justo el que resucita en la primera resurrección. El apóstol Pablo explicó que los muertos en Cristo resucitarán primero, primera resurrección, resucitarán primero, y luego los que están vivos y quedan serán ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Cuando Cristo regrese, Él va a poner su capital aquí en la tierra, ¿verdad? No. Pues si va a establecer su reino aquí, ¿por qué va a arrebatar en el aire a los santos? No viene a establecerse aquí. Manda a los ángeles a recoger a su pueblo, según Mateo 24. Ahora, página 377. Jesús prometió llevar a su pueblo a la casa de ¿qué? ¿Dónde queda la casa del Padre? Entonces, ¿a dónde va a pasar el pueblo de Dios el milenio? En el cielo. ¿Y cuándo se cumple que los mansos tomarán la tierra por heredad? Después del milenio. No hay que inventar un rapto secreto. Que Cristo se va a llevar 7 años antes a los salvos, luego regresa con ellos y entonces ahora van a tomar la tierra por heredad. No, eso es un invento innecesario. Cuando se sabe que los santos fueron a la casa del Padre durante 1000 años, entonces vienen nuevamente a la tierra, se sabe que Cristo cumplió ambas promesas. Así que ¿a dónde pasan los salvos el milenio? En la casa del Padre, en el cielo. Apocalipsis 24, y leyendo la nota, nos dice explícitamente que los santos estarán en el cielo durante los 1000 años. Sin embargo, veremos más adelante que Apocalipsis 21:2 así lo indica claramente. Ahora, a los santos se les dan ¿qué? Tronos. ¿Y qué hacen? Reinan con Cristo 1000 años. ¿Y qué más hacen además de reinar? También se les dio la facultad de juzgar durante el milenio. ¿Juzgar a quiénes? No puede ser juzgar a los ángeles santos, porque ellos no necesitan juicio. Tampoco puede ser juzgar a los salvos, porque los salvos ya están ahí. Entonces, ¿a quiénes van a juzgar? Los salvos que están en el cielo durante los 1000 años. El apóstol Pablo nos dice. La pregunta clave es esta. ¿A quiénes van a juzgar los santos? Obviamente no van a juzgar a los justos, pues todos están ya en el cielo. Tampoco pueden juzgar a los ángeles fieles porque ellos no son juzgados. Esto significa que los santos juzgarán a Satanás y sus ángeles y a los impíos que quedaron muertos en la tierra. El apóstol Pablo así lo dice. Noten 1 Corintios 6, 1 al 3. El apóstol Pablo le escribió a los corintios diciendo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Cuando dice el mundo, está refiriéndose a los impíos. Jesús dice: no améis al mundo. ¿Ve? El mundo. El que ama al mundo se hace enemigo de Dios.
El mundo no es el planeta, el mundo son los mundanos. Así que dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Así que a los santos durante los 1000 años en el cielo, la casa del Padre, se les va a dar la facultad de servir como jueces. ¿Y a quiénes van a juzgar? A los mundanos y a Satanás y sus ángeles. Ahora dice el siguiente punto, los justos no sufrirán ¿qué cosa? No sufrirán la muerte segunda. No sufrirán la muerte segunda. Eso en la nota lo vamos a explicar. Los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Si los muertos justos resucitan, reinan con Cristo y hacen una obra de juicio durante los 1000 años, ¿quiénes serán los otros muertos que no viven sino? Vamos a leer la nota. Todos los seres humanos tuvieron un primer nacimiento y una primera vida. Estamos nosotros ahora en nuestra primera vida, la primera etapa de nuestra vida. Nacimos de nuestra madre, estamos en la primera etapa de nuestra vida. Cuando comience el milenio, aquellos que murieron en Cristo resucitarán a su segunda vida. Es decir, van a vivir de nuevo. ¿Me están entendiendo lo que significa segunda vida? Van a vivir otra vez. Por segunda vez van a vivir. Cuando nacieron, vivieron y murieron, y cuando resucitaron, volvieron a vivir. Por segunda vez. Y no van a morir más. Por el otro lado, los impíos resucitarán a su segunda vida. ¿Cuándo? Después de los 1000 años. Serán juzgados y sufrirán ¿qué cosa? La muerte segunda, de la cual no habrá resurrección. ¿Cuántas muertes sufren los que están en Cristo? Una. Antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántas muertes sufren los impíos? 2. Si mueren antes de que Cristo venga o cuando Cristo venga, esa es su primera muerte. Vuelven a vivir después del milenio y entonces sufren su muerte segunda. No pueden sufrir muerte segunda al menos que hayan sufrido la primera. ¿Están conmigo? Ahora, hay un problema con la puntuación en Apocalipsis 25. Vamos un momentico allí. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 5. Un problema se puede resolver fácilmente. No es tan complicado. Hay que estudiar la gramática también, ¿no? ¿Recuerdan que estudiamos eso? Que estudiar la gramática, la sintaxis. Nota lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 25. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ven el problema? Da la impresión de que los que resucitan después del milenio resucitan ¿en cuál resurrección? La primera resurrección. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Vamos a terminar de leer la nota. No es tan complicado. Hay puntuación en Apocalipsis 25. Como se sabe, los manuscritos originales no tenían signos de puntuación. Es decir, cuando escribieron los autores originales no pusieron punto y coma, ni 2 puntos, ni comas, ni signos de interrogación, de admiración, nada de eso está. Por lo tanto, los traductores tuvieron que poner los signos de puntuación a donde ellos pensaban que debían ir los signos de puntuación. Por eso tenemos el problema del ladrón en la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
O se puede traducir de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Depende de dónde usted ponga la coma. Pero no había comas en el original. Los traductores debieran haber puesto la siguiente frase en paréntesis. Es decir, esto debe estar en paréntesis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora vamos a leer Apocalipsis 24 al 6, pasando por alto esa frase que está en paréntesis. ¿Qué significa un paréntesis? ¿Para qué se usan paréntesis? Rompe el desarrollo del argumento para añadir una explicación. Y por eso significa paréntesis. Rompe el hilo. Ahora vamos a leerlo y vamos a pasar por alto lo que yo digo que debe ir en paréntesis. Dicho sea de paso, no es invento del pastor Bohr. La nueva versión internacional en inglés hace lo que yo les voy a decir. Así que no es invento mío. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cómo les parece? ¿Tiene sentido? Si se pasa por alto esa frase, los otros muertos no tornaron a vivir. ¿Cómo no? Y luego dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, esa parte donde dice el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, es una explicación parentética, porque Juan quiere saber, ¿y los otros muertos qué? Porque se ha hablado de los que están en la primera resurrección. Juan dice, bueno, ¿y los otros muertos qué? Le pone, los otros muertos no tornaron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Está claro ese punto? Ahora, al terminar el milenio, Satanás será ¿qué? Suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué? A engañar de nuevo a las naciones. Ahora, ¿en qué condición van a estar todos los impíos durante el milenio que acabamos de ver? Van a estar muertos. Yo pregunto, ¿a dónde radica la fuente del poder de Satanás? ¿Por qué Satanás tiene poder? Porque tiene gente. ¿Cuánto poder tendría Satanás si no tiene gente para engañar? Nada. ¿Qué significa entonces el atar de Satanás? Significa que todos sus seguidores están muertos. ¿Qué es el desatar de Satanás? Cuando viven otra vez los que lo apoyan. Como todos los impíos mueren en la segunda venida, Satanás queda amarrado porque no tiene nadie quien engañar, pues todos están muertos. Después del milenio, todos los impíos vuelven a vivir, según leímos, y entonces ahora Satanás tiene otra vez su poder porque tiene a quien engañar. Es decir, el atar y el desatar tiene que ver con si los impíos están vivos o están muertos. Ahora vamos a la página 378. Yo pregunto entonces, ¿tenemos una perspectiva clara en cuanto a los santos? ¿Cuál es el énfasis del segundo ciclo? ¿Cuál es el énfasis del segundo ciclo? ¿Qué pasa con los santos, verdad? Resucitan, reinan con Cristo, juzgan durante los 1000 años, están en la casa del Padre durante todo el enfoque del segundo ciclo está sobre ¿quiénes? Sobre lo que pasa con los santos. Al principio resucitan, reinan, juzgan. ¿Y qué sucede con los santos después de los 1000 años? Aquí es que se vuelve interesante la cosa. En la página 378, en la parte superior, note que la hueste de los impíos será innumerable como la arena del mar cuando resucitan y vienen contra la ciudad desde los 4 cabos de la tierra. Los impíos parecen tener la ventaja y los que están dentro parecen tener todas las de perder. Ahora usted, pero pastor, este segundo, aquí está hablando de los impíos. Usted dijo que el ciclo tercero tiene que ver con los impíos.
Pero aún aquí el énfasis está sobre los santos. ¿Por qué los impíos rodean la ciudad? Porque quieren acabar con los santos que están en la ciudad. ¿Quién todavía es el centro de enfoque? No es Satanás. Son los salvos que Satanás quiere destruir, que están dentro de la ciudad. Así que dice, los impíos rodean, ¿qué cosa? El campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quién es el centro de enfoque aquí? ¿Satanás o los que están en la ciudad? Los que están en la ciudad los quiere destruir. Ahora la nota. Lo que ocurrió con el pueblo de Dios en toda la tierra antes del milenio, ahora ocurre en un lugar específico después. ¿Recuerdan que los impíos se reunieron alrededor de la santa ciudad antes del milenio para destruir a los salvos? Pero esa era la Jerusalén espiritual. Pero después del milenio se van a reunir alrededor de la nueva Jerusalén literal que desciende del cielo. Antes del milenio, Jerusalén es mundial, a donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Pero después del milenio, el pueblo de Dios estará reunido en un lugar literal, en la nueva Jerusalén literal, porque Jesús los reunió allí en su segunda venida. Satanás y sus ángeles y los impíos serán incapaces de conquistar la ciudad. Serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, a donde fueron echados la bestia y el falso profeta antes del milenio. Entonces, yo pregunto, ¿los salvos son protegidos por Dios? ¿Son los impíos capaces de conquistar la ciudad donde están los santos? No. Pero termina el segundo ciclo y todavía quedamos con preguntas. ¿Por qué se salvaron los que están dentro de la ciudad y se perdieron los que están afuera? ¿Cuál es el nombre de la ciudad que los impíos rodearon? Todavía no sabemos cuál es el nombre. Dice la ciudad amada. Otra pregunta, ¿quedarán convencidos los impíos de que Dios obró justamente al excluirlos de la ciudad? ¿Será que alguna vez los impíos dijeron, Señor, el juicio fue justo, el que hiciste? ¿Será? ¿Cuándo entraron los santos a la ciudad? ¿Antes o después del milenio? ¿Y cómo transpiró el juicio durante los 1000 años? ¿Cómo fue ese juicio durante los 1000 años? Por esa razón tenemos un tercer ciclo. Y el énfasis del tercer ciclo es lo que sucede con los impíos antes, durante y después del milenio. Ven que se está agregando cada vez detalles adicionales. Satanás y la tierra, ciclo completo. Los justos antes resucitan, durante reinan, juzgan, después están en peligro, los impíos rodean, pero los salvos son protegidos por Dios. Pero nos queda aún, ¿por qué los impíos están afuera? ¿Cómo fue ese juicio durante los 1000 años? Sencillamente dice que los santos juzgaron, pero ¿cómo fue el juicio? No sabemos. Por eso necesitamos ir al ciclo número 3. Y este ciclo, el centro del énfasis recae sobre los impíos. Apocalipsis 20, 11 al 21, 1 cubre el mismo terreno que los 2 ciclos anteriores. Pero el centro de enfoque recae sobre el juicio de los impíos después del milenio. Después de los 1000 años, los otros muertos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ellos? Viven. Ya leímos eso, ¿verdad? Los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que concluyeron los 1000 años. Ahora, escuchen esto. En la segunda venida de Jesús se ve un gran trono blanco. Apocalipsis 20:11 lo describe así: un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora vamos a leer la nota. Los eventos de Apocalipsis 20:11 que acabamos de leer ocurren en la segunda venida de Jesús, al principio del milenio. Es decir, Apocalipsis 20 y el versículo 11 está describiendo la segunda venida de Jesús.
Note cómo se describe este mismo evento en Apocalipsis 6, 14 al 17. Acabamos de leer de que huyeron la tierra y el cielo y no se halló el lugar del cielo y la tierra, ¿verdad? Ahora fíjense Apocalipsis 6, a donde se describe la segunda venida. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el ¿qué? Igual que Apocalipsis 20:11, el que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Es decir, Apocalipsis 20:11 está describiendo la segunda venida de Cristo. Ahora vamos al versículo 12. Apocalipsis 20:12 luego describe a los muertos que están de pie ante Dios. Después de la segunda venida, los muertos están de pie ante Dios. Los libros se abrieron. Y se abrió otro libro que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes están parados ante Dios después de la segunda venida? ¿Cuáles muertos? Los impíos. Pero la pregunta clave es: ¿cómo puede pararse un muerto ante Dios? Aquí dice que se paran ante Dios por lo que está escrito, ¿dónde? En los libros. Entonces, ¿qué es lo que se examina? ¿Será que los muertos viven durante los 1000 años y comparecen ante el juicio? No, son juzgados por medio de sus ¿qué? De la biografía, del registro de su vida que guardó Dios en los libros celestiales. Es decir, esto está hablando el juicio durante el milenio. A los santos se les dio la facultad de ¿qué? De juzgar. Y aquí está hablando de ese juicio. Los impíos aparecen muertos, están muertos, pero aparecen a través de sus registros. En cierto sentido aparecen vivos. Y usted dice: ¿cómo que aparecen vivos? Están muertos, hermanos y hermanas, durante los 1000 años. Pero los registros de sus vidas se hicieron mientras estaban ¿qué? Mientras estaban vivos. Yo tengo, por ejemplo, videos de personas que ya murieron, videos de cosas que hicimos, visitamos parques nacionales, etcétera. Y cuando yo veo ese video, ¿la persona está viva o está muerta? Algunos dicen vivo y muerto. En la película está vivo, pero usted está viendo después de muerto. Así es en el juicio. En el juicio, lo que se ve es el DVD que hizo Dios de la vida de cada persona, mientras estaban vivos. Pero cuando se está viendo el DVD que se hizo mientras estaban vivos, están muertos. ¿Están conmigo? Ahora, tenemos que avanzar. Segunda venida, los muertos se paran ante Dios. ¿Cómo se paran los muertos ante Dios? ¿En persona? No, a través de sus registros. Nota, este versículo describe un evento que transpira durante el milenio. Resulta obvio que gente muerta no puede estar literalmente de pie delante del trono de Dios. El texto dice explícitamente que los otros muertos estaban de pie por medio del registro de sus vidas. Dice que los otros muertos no vivieron hasta después de los 1000 años. Así que si se paran ante Dios, no puede ser en ese tiempo. En el cuarto ciclo veremos una lista de algunos de los pecados que los excluyeron del libro de la vida y de la santa ciudad. Apocalipsis 20:12 describe el juicio de los impíos muertos durante el milenio. Ahora, el versículo 13 describe la resurrección de los impíos después del milenio. La primera parte de Apocalipsis 20:13 describe la resurrección de los impíos después del milenio, porque el texto dice que el mar entregó los muertos que había en él.
Y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué significa esa expresión? Entregó, el mar entregó y el sepulcro entregó. ¿Eso se refiere a qué? A la resurrección. Es decir, ahora dice que los impíos que se pararon estando muertos ante Dios por sus registros, ahora después del milenio, ¿qué sucede? Resucitan. Sabemos que este juicio ocurre sobre la tierra porque según los versículos 7 al 9, los impíos rodearon la ciudad que había descendido a la tierra. Los libros, plural, contienen un registro de las vidas de los impíos, pues el texto dice que fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Poquito más adelante, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que se salvarán al fin en el reino de Cristo. El libro de la vida se trae a la luz en este juicio postmilenial para mostrarle a los impíos que sus nombres no se encuentran allí. Se saca el libro de la vida y Dios dice, mire, los nombres de ustedes no están aquí. Y la razón por la cual sus nombres no están aquí es por lo que está escrito en los libros. Es decir, después del milenio, Dios le va a mostrar a los impíos el registro de su vida. No solamente se van a examinar sus registros durante el milenio, sino que después del milenio, los impíos mismos van a ver el juicio que nosotros presenciamos durante los 1000 años. Para que ellos puedan ver la justicia de Dios. Fíjense que Dios no deja cabos sin atar. Dios convence a los seres celestiales fieles que obró correctamente en cada caso. Convence a los salvos durante el milenio que actuó correctamente en cada caso. Y después del milenio resucitan los impíos y Dios le muestra a los impíos que obró correctamente con ellos. Cuando termine el juicio, todos estarán convencidos que Dios actuó correctamente en cada caso. En la nota dice, los nombres de los perdidos no se encuentran en el libro de la vida, por lo que está registrado en los libros. En el siglo número 3 no sabemos aún lo que contenían los libros, que condenó a los impíos. No se dice qué tenían los libros que lo condenaron. Es admirable que Dios no destruirá a los impíos hasta que hayan visto la justicia de su sentencia. Pero después que sean juzgados, después que se les muestren sus casos, ellos mismos confesarán que Dios obró correctamente, serán echados en el lago de fuego y sufrirán la muerte, ¿qué? La muerte segunda. Después que Satanás, sus ángeles y los impíos, la muerte y el sepulcro son echados en el lago de fuego, Dios hará ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora esta nota es muy importante. En Apocalipsis, en varios sitios, el capítulo está dividido en el lugar equivocado. Y usted dice, pastor, usted está cambiando la Biblia. No, porque los escritores no pusieron capítulos ni versículos. Eso fue colocado para nuestra conveniencia. Imagínense ustedes tratar de conseguir Isaías 35 días sin capítulos ni versículos. Difícil. Así que pusieron capítulos y versículos para ayudarnos a conseguir rápido el pasaje que estamos queriendo leer. En realidad, Apocalipsis 21:1 pertenece al capítulo 20 y yo podría mostrarle otros lugares en Apocalipsis a donde el capítulo está dividido a donde no es. Otros lugares, Apocalipsis 10 y el versículo 11 y luego el capítulo 11:1. El 11:1 debe pertenecer al capítulo 10 y varias veces en Apocalipsis. Apocalipsis 14:1 al 5 vimos, debe pertenecer al capítulo 13. El clímax del capítulo 13. Y usted dice, pastor, ¿cómo es que usted dice que Apocalipsis 21 y el versículo 1 debe pertenecer al capítulo 20? Vamos a leerlo.
Apocalipsis, el capítulo 20. Yo pregunto, cuando desciende la santa ciudad a la tierra, ¿los impíos rodean la ciudad en la tierra? ¿Sí o no? ¿La Nueva Jerusalén ya descendió a la tierra cuando los impíos rodean la ciudad? Claramente la Biblia dice eso. La ciudad desciende, se posa sobre la tierra y luego los impíos resucitan y los impíos rodean la ciudad. Ahora, con eso en mente, noten Apocalipsis, el capítulo 21:1. Y aquí van a ver el problema. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y luego viene el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto da la impresión de que la santa ciudad desciende después que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Ustedes no están conmigo. Está demasiado tarde. Leyéndolo en esta secuencia, dice, Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, y luego dice que Juan ve descender la ciudad. Pero ya vimos antes en el capítulo 20 que la ciudad estaba en la tierra cuando los impíos la rodearon. Pero cuando hacemos del versículo 1 parte del capítulo 20, dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y luego el versículo 2 comienza el cuarto ciclo. ¡Wow! Y el propósito del cuarto ciclo, y ya no disponemos del tiempo, es describir cómo será la vida de los santos durante los 1000 años y al final de los 1000 años. No tenemos tiempo de leer el resto del ciclo número 4, pero yo creo que ustedes ya lo entienden el principio, ¿verdad que sí? ¿Se dan cuenta que esto es mucho más complejo de lo que la gente piensa? El asunto de la estructura es complejo y hay que luchar con el texto. No es como leer Reader's Digest o Time Magazine. No, exige el máximo esfuerzo, el desarrollo de la cabeza. Y hoy la gente se ha vuelto tan floja. Óigame. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis, el capítulo 21, empieza el último ciclo. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es, los impíos todavía están vivos en este tiempo alrededor de la ciudad. La ciudad desciende a la tierra. Y luego se oye una voz de la ciudad y todos los verbos están en futuro. Es decir, todavía los impíos no han sido destruidos. La ciudad ha descendido, los salvos están adentro y ahora se va a decir lo que va a ser la ciudad. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Todos los verbos están en ¿qué? Futuro. Porque esto comienza un nuevo ciclo, y los impíos todavía no han sido destruidos en este ciclo. Noten el versículo 8, alcanza el mismo clímax. En el versículo 7 y 8 dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Más ahora sabemos que estaba escrito en los libros. Ahora sí sabemos qué fue lo que se reveló en los libros que excluyó a los impíos. Mas los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas,
a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, ¿y acaso ya no sufrieron la muerte segunda a fines del capítulo 20? Entonces van a sufrir la muerte segunda 2 veces. No. El versículo 2 comienza un nuevo ciclo para hablar de lo que va a suceder, cómo es la nueva ciudad y lo que va a pasar cuando la muerte sea desterrada, cuando los impíos sean destruidos, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Se está diciendo cómo va a ser este mundo. Y luego el versículo 8 termina diciendo que los impíos son lanzados en el lago de fuego. Y el cuarto ciclo llega a su fin. ¿Entendieron lo que estudiamos? ¿Qué puedo decir yo? Hay tantos otros casos. Lean el manual. Hay un montón de otros ejemplos de la estructura literaria en el manual. Y los que no tienen el manual, consíganse el manual. Que la puerta de la gracia se está cerrando. Ya mañana en la noche la puerta se cerró. Bueno, hermanos y hermanas, ustedes pueden leer también Isaías 24, 21 al 23, relata lo que sucede después del milenio. Es extraordinario. En el manual está una exposición de Isaías 24, 21 al 23. Aquí solamente se toca, pero hay un estudio completo donde se analiza este asunto del milenio. Bien, hemos terminado entonces nuestro principio número 11. Nos quedan 4. 4 sesiones mañana, 4 principios. Perfecto. Tenemos todavía que estudiar cómo interpretar símbolos, la importancia de el santuario en el estudio de las profecías. Todos los libros se encuentran y terminan en el Apocalipsis, y cómo usar los escritos de Elena White en el estudio de las profecías. Así que, hermanos y hermanas, no se pierdan el próximo emocionante episodio de nuestro estudio en esta clase. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. No siempre es fácil. Tú has dado tu palabra para exigirnos esfuerzo, porque cuando exigimos nuestra mente crece y nuestra confianza en ti crece también. Te doy gracias por estos hermanos y hermanas que han venido aquí para estudiar estas cosas. Te ruego, Señor, que estas cosas puedan hallar asidero en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a ser estudiantes de la palabra. Es tanto más fructífero que sentarse a ver televisión y sentarse a leer libros que no edifican. Queremos que nuestra mente sea desafiada, que nuestra mente crezca y se fortalezca. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra para que eso sea una realidad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.